Buen día, bienvenidos a todas y a todas, a todas y a todos. Les contamos que estamos por empezar en un minuto este webinar para celebrar el Día Mundial de los Docentes en nuestra región de América Latina y el Caribe. Bien, creo que ya estamos en la hora, así que voy a dar inicio formalmente. Ya les daba la bienvenida. Hoy día estamos haciendo esta actividad de conmemoración del Día Mundial de los y las Docentes en América Latina. Yo me presento, mi nombre es Catalina Opaso, soy parte del equipo de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Estamos muy contentas y muy contentos de poder estar celebrando este día con este webinar que se llama Docentes, líderes en situaciones de crisis que reimaginan el futuro, donde queremos hacer un apoyo y reconocimiento a las y los profesores de América Latina y el Caribe. Nuestros objetivos de hoy son compartir los desafíos y las experiencias que hemos implementado para el apoyo y aseguramiento de las condiciones de trabajo de las y los docentes y de todo el personal educativo de América Latina y el Caribe durante la actual emergencia sociosanitaria, y a la vez y sobre todo reconocer la relevancia del trabajo del profesorado en la respuesta educativa que hemos implementado durante este periodo, resaltando su liderazgo en la planificación y en la implementación del camino a seguir. Así que les damos la bienvenida a todos. Vamos a tener una presentación de nuestra directora regional, Claudia Uribe, y luego un panel muy interesante que en su momento les voy a presentar. Así que dejo con ustedes en este momento a la señora Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, Catalina, y muy buenos días para todos y para todas los que nos acompañan hoy. En nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, nos complace mucho saludar a las y a los docentes y trabajadores de la educación que nos acompañan, a los y las formadores de docentes, colegas de la UNESCO y otras agencias internacionales, así como a las autoridades y encargados de políticas educativas de diversos países de la región. Quiero hacer un saludo especial a la ministra de Educación de Ecuador, que nos acompaña hoy, la señora Montserrat Kremer. Muy agradecida con su presencia, ministra. Bien, en este encuentro, como cada año, celebramos el Día Mundial de los y las Docentes, en el que conmemoramos el aniversario de la recomendación de la OIT y de la UNESCO, que se firmó en 1966, relativa a la situación del personal docente. Este año en particular, las conmemoraciones estarán dedicadas a reconocer el inestimable esfuerzo y trabajo realizado por los docentes y el personal de apoyo en la respuesta educativa durante la pandemia y por el compromiso que han demostrado por dar continuidad a los procesos de aprendizaje y por mantener el vínculo con los y las estudiantes en estas circunstancias tan inéditas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 4 sobre educación, reconoce a los docentes como actores clave para el logro de los objetivos de la Agenda de Educación 2030. Incluso establece una meta específica que es la meta 4.c. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un balance de los logros en torno a esta meta y de sensibilizar a los actores educativos y a la sociedad en su conjunto sobre los enormes retos que enfrentamos, destacando el rol y el liderazgo del profesorado en la persecución de los objetivos mundiales de la educación. Como en otras emergencias, la crisis de la COVID-19
ha exigido al personal docente mucha creatividad, innovación y colaboración. El contexto de la pandemia ha supuesto un conjunto de tareas para los docentes en los últimos meses y un aumento muy significativo en su carga de trabajo, en el tiempo que necesitan para preparar las clases, asegurar conexiones a Internet adecuadas, hacer un seguimiento de sus estudiantes en múltiples formatos. La pandemia también ha implicado trabajar bajo presión por las situaciones de estrés que vivimos todos en este contexto. El aumento de riesgos para la salud, los efectos socioemocionales del confinamiento, la ansiedad y la sensación de incertidumbre que hoy nos acompañan. Hoy queremos reconocer y valorar el gran aporte del personal docente y de la educación y al mismo tiempo hacer un llamado a las autoridades educativas y a las instituciones formadoras del profesorado para no perder la oportunidad de forjar docentes preparados y motivados y para perseguir los nuevos objetivos que se imponen a nivel mundial, regional y nacional. El liderazgo de los docentes será esencial para una educación inclusiva y de calidad y para permitir una comprensión más amplia de su papel como líderes para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, sin más, nuevamente agradezco su participación y regreso la palabra a Catalina. Adelante, Catalina. Muchas gracias, directora, por su bienvenida, por sus palabras. Seguimos dando la bienvenida a quienes se han venido incorporando en estos últimos momentos. Saludamos a quienes nos están saludando del chat. Tenemos personas de distintos países. Aquí viene llegando uno de Guatemala. Hace unos minutos leía uno de Concepción, Chile. Así que muy bienvenidas y bienvenidos todos. Y ahora les cuento que vamos a tener un panel para mirar la situación de Latinoamérica en torno a los docentes y cómo hemos estado respondiendo a eso. Para todas y todos, abajo de la pantalla hay una función que se llama preguntas y respuestas. Vamos a recibir ahí las preguntas y que ustedes tengan para los panelistas. Les pedimos que las traten de hacer por ahí y no por el chat para que no se nos vayan perdiendo. Si son muchas, naturalmente no vamos a tener tiempo de responderlas todas, pero vamos a ir seleccionando algunas que sean más representativas. Y ahora paso a presentar a nuestro panel. En primer lugar, ya le dieron la bienvenida, señora ministra, la doctora Montserrat Kramer, ministra de Ecuador, que nos acompañará contándonos sobre las estrategias y desafíos para reconocer y fomentar el trabajo con docentes en su país. Tenemos al señor Carlos Vargas, él es el jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe desde UNESCO, y nos va a poder mostrar, vamos a comenzar con Carlos, mostrando una panorámica de la situación de respuesta y las condiciones en las cuales han estado los docentes en este periodo en América Latina. Luego tenemos a dos colegas muy queridos de la sede de UNESCO en París, Emilia Soto, que es consultora del equipo especial de docentes, y Daniel April, que es consultor de investigación y comunicación para el informe del GEM, que nos van a hacer una mirada desde ese espacio. Y la señora Fátima Silva, que no por ser la última es menos importante, sino que principalmente es la voz de los y las docentes. Ella es representante del Comité Regional de la Internacional de Educación en América Latina. Les damos a todas y todos muchísimas gracias. Como conversamos, les pedimos que hagan una presentación de 9 a 10 minutos y nosotros vamos a ir recopilando las preguntas. También por el chat nos están ayudando aquí Jimena Rubio y en YouTube Carolina Jerez de nuestra oficina.
Les vamos a ir mandando los links de las informaciones que nos están entregando y, como ya les dije, recopilando sus preguntas. Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cata. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer poder participar en este webinar en el que, bien decía nuestra directora, celebramos el Día Internacional de las y los Docentes con un balance del trabajo que se ha suscitado a partir de la pandemia, los nuevos roles y desafíos con los que cuentan hoy todas y todos los docentes en la región. Así que yo haré una presentación panorámica acerca de cómo ha sido el trabajo, de cuáles han sido los desafíos de las y los docentes y también acerca de cuál ha sido su contribución en términos de liderazgo, que es algo que queremos resaltar en esta sesión y es el tema del año del Día Internacional de las y los Docentes de la UNESCO, el papel fundamental que ha jugado el profesorado en responder a las necesidades a partir de la pandemia. Voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito, por favor. Vamos a ver. Aquí está. Allí se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Bien. Entonces, lo que haré brevemente es, como decía, pintar un contexto regional de la respuesta educativa al COVID, qué limitaciones ha tenido esta respuesta, qué implicaciones para las y los docentes, y cerraré con algunas lecciones que hemos aprendido a partir de ello, que nos hacen pensar, replantear nuestras actuaciones, no solamente como profesores y profesoras, sino también en términos de las políticas que necesitan las y los docentes para apoyar su trabajo. Comenzar por decir que, como todos sabemos, la pandemia provocó el cierre masivo de instituciones educativas. Sabemos a nivel global más de 190 países, la afectación de 1.500 millones de estudiantes, de los cuales 160 millones en América Latina y el Caribe, y que la pandemia nos encontró en América Latina y el Caribe en una situación especial que es una de las características de la región, la desigualdad y la desventaja acumulada. Esto se expresa en la región en que 12 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran hoy fuera de la escuela y que la causa por la que están fuera de la escuela tiene que ver con la pobreza y la desventaja acumulada, ¿no? Anteriormente al COVID ya veíamos en los informes del panorama social de la CEPAL de 2018 y 2019 que ha habido un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad y del descontento. Y eso me parece que es muy importante porque la pandemia ha venido a exacerbar estas condiciones y la educación tiene un papel que jugar fundamental en ello, pero que también ha sido afectada por estas condiciones. Ahora, ¿cuáles han sido las respuestas educativas a nivel regional? Bueno, a nivel global, primero, diríamos que, según el informe del GEM, que es sobre inclusión de este año, cerca del 40% de los países con menos ingresos no pudieron apoyar a los estudiantes más vulnerables. Esto significa 9% en América Latina y el Caribe. Y digamos que esas dificultades de apoyo han tenido que ver primero con las respuestas que se han dado y la priorización de ciertos formatos sobre otros. En particular, el cierre de las escuelas ha provocado una necesidad de nuevos formatos de educación a distancia, y aunque algunos países han, digamos, experimentado o retomado formatos como la educación a través de radios comunitarias, de canales de televisión educativa, de entregas didácticas, de bibliotecas móviles, las nuevas tecnologías han tenido preponderancia, ¿no? Es decir, buena parte de la respuesta ha estado basada en las TIC, en la educación en línea, a través de las TIC. Sin embargo, como todas y todos sabemos, la brecha digital o la desigualdad en acceso a la red es imperante en la región, ¿no? Es decir, el hecho de que el 42% de los hogares urbanos y solo el 14% de los hogares rurales tengan acceso a Internet deja de lado a una parte muy importante de la población, ¿no? Según cifras de la propia OCDE,
1 de cada 10 estudiantes en las escuelas menos favorecidas cuenta con acceso a Internet, ¿no? Algunos ejemplos que iré poniendo, está el caso, por ejemplo, de México, donde también el 56% tiene acceso a una computadora, pero cuando vamos a las escuelas menos privilegiadas, esto baja al 24%. Entonces, el hecho de que la respuesta educativa esté montada fundamentalmente en las tecnologías de la información y la comunicación ha dejado fuera a buena parte del estudiantado y ha representado también retos importantes para el profesorado en términos de su acción educativa. Algunas de las limitaciones de las respuestas tienen que ver con esta brecha, ¿no? Es decir, veíamos en el informe de la OCDE, el TALIS, la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, que según la mitad de las y los directores de escuela encuestados en la región en 7 países, declaraban que la infraestructura y la tecnología de las escuelas era ya insuficiente antes de la pandemia. Al igual, la formación y la cualificación del profesorado son un reto importante. Si bien contamos con una disposición, con una nueva asunción de roles de creatividad, de diversificación que han asumido las y los docentes, la cualificación y la formación siguen siendo un punto pendiente. En particular, como vemos según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, la cualificación del profesorado tiene brechas importantes. En el caso de preescolar, tenemos un 24% de docentes en la región que no cuenta con la cualificación necesaria para fungir como tales, lo cual representa un 10% en primaria, un 18% en educación secundaria. Entonces allí, digamos, encontramos espacios importantes de actuación. En segundo lugar, incluso en aquellos lugares donde hay formación inicial y hay cualificaciones para la docencia, la formación específica en herramientas TIC para la enseñanza, por ejemplo, que se presenta en educación inicial, según la misma encuesta TALIS, es baja, ¿no? En el caso de Brasil, el 64% del profesorado manifiesta que hay educación, que haber recibido educación inicial para formación en TICs, el 77% en Chile, Colombia, México, cifras similares, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, no del país, sino de la ciudad de Buenos Aires, es solamente el 53%. Entonces, esta encuesta y otras han desvelado que la necesidad de formación para el uso de las herramientas TIC es una de las más sentidas por el profesorado después de la formación para la inclusión, ¿no? Antes de la pandemia, el personal docente en la región contaba con pocas oportunidades de formación para la inclusión, como lo demuestra un estudio de hace 2 años de la Estrategia Regional sobre Docentes de nuestra oficina, de L'Oréal, y también para trabajar con estudiantes desfavorecidos y diversos. Estos dos temas me parecen relevantes porque estamos viendo un impacto diferenciado entre los grupos más vulnerables de la población, por lo cual se requiere. Carlos, dejamos de escucharte. Carlos, te informo que perdiste tu audio. Tu micrófono está en mute. Parece que no nos escucha tampoco. Estimadas y estimados, les pedimos un momento mientras resolvemos esta situación técnica. Carlos, no te escuchamos tu audio. No sé si
estás escuchándonos. Luis, ¿tú puedes desmutear? Ya lo hice desde acá, pero igual. Un problema en el equipo. ¿Se me escucha allí? Ahí sí. Allí sí. Te Perdón, perdimos una falla como... técnica, me habían puesto en silencio. Pero bueno, Sí, ya te perdimos al final de retomo la ahora. diapositiva anterior. Decíamos entonces que uno de los retos son las condiciones de trabajo de las y los docentes y las formas de contratación. A eso se suma la sobrecarga laboral y la inestabilidad del trabajo de las y los docentes. Hay una serie de encuestas, aquí solamente cito algunas, una en particular realizada en Chile, que nos mostraba que el 63% de docentes considera que está trabajando más o mucho más que antes de la pandemia, y la mitad de ellos considera que tiene menos condiciones o peores condiciones para realizar su trabajo de forma adecuada. También vemos un tema específico que tiene que ver con género, es decir, la posibilidad de compatibilizar el trabajo pedagógico con el trabajo doméstico, con los trabajos de cuidado, es algo que afecta desproporcionalmente a las mujeres y en este caso a las profesoras. Hay una diferencia de 10 puntos porcentuales en esta percepción de las y los docentes en Chile. También hay diferencias en la provisión a distancia entre zonas, sectores sociales y entre escuelas públicas y privadas. Una encuesta realizada en México entre casi 4,000 docentes revela que en promedio el 85% del profesorado encuestado está llevando a cabo procesos de educación a distancia. Sin embargo, cuando vemos las regiones y las zonas socioeconómicas, vemos que la región más pobre del país, el sureste mexicano, esto era solamente el 64%. Igualmente hay diferencias entre la dedicación que han podido ocupar las y los docentes de su tiempo para la educación a distancia entre escuelas públicas, donde se dedica entre 2 y 3 horas diarias, y escuelas privadas, en donde la dedicación es entre 5 y 7 horas diarias. Eso evidentemente tiene un impacto sobre la calidad de los aprendizajes y una diferencia que puede reproducir la desigualdad educativa. También hay una percepción del profesorado acerca de la dificultad que representa este reto de virtualizar o de pasar a educación a distancia, a estos nuevos formatos, la educación tradicional. Mientras que el porcentaje menos privilegiado en México de docentes, el 70% consideraba que era muy difícil. En contraste, en las escuelas privadas solamente el 37% lo consideraba así, ¿no? Esto nos habla un poco también de dónde puede haber más apoyos, dónde puede haber menos y la diferencia que esto tiene para el trabajo docente. También hay diferencias de género y de etnia, ¿no? La desigualdad, y yo creo que mi colega del GEM Report lo podrá abordar cuando hable de docencia y equidad. Hay impactos diferenciados de género y de etnia, ¿no? Una encuesta conducida en Brasil por nuestros colegas de la UNESCO y la Fundación Carlos Chagas junto con Itaú Social reporta que el 70% de docentes se sentían apoyados por las escuelas durante la pandemia. Sin embargo, este porcentaje disminuía en el caso de profesores afrodescendientes y 10 puntos más en el caso de profesoras afrodescendientes, ¿no? Allí es donde género, etnia, estatus socioeconómico se intersecta. Esta característica de desventaja acumulada que afecta a nuestros sistemas educativos y que debemos de revertir a partir de políticas de acción afirmativa, de políticas prioritarias de equidad e inclusión, como es la promesa del ODS 4. Lo mismo para el porcentaje de docentes que reportan no recibir su salario regularmente. En el caso de profesores afrodescendientes en Brasil se eleva. La feminización de la profesión docente es un tema específico en América Latina y el Caribe, y la sobrecarga que ya teníamos antes de la pandemia, ¿no? Sabemos que el 95% del profesorado de preescolar está constituido por mujeres, el 78% en primaria, el 57% en secundaria,
Y es curioso ver cómo, en cuanto van subiendo los niveles educativos, va bajando la representación de docencia. Incluso si nos vamos a docencia universitaria en temas de STEM, de ciencias, de tecnologías, la presencia de docentes mujeres es reducida. Carlos, Pero te quería aparte de esta contar que feminización, nos queda... digamos, algo alarmante tiene que ver con la doble jornada que representa para las mujeres por trabajo doméstico, por cuidados en el hogar, que sabemos por sesgos y roles de género son usualmente asignados para las mujeres. Y en el caso también, por ejemplo, en Panamá, aunado a esto, se ha dado también la necesidad de invertir en gastos del hogar, de la electricidad, en nuevos equipos, etcétera, lo cual representa para los ingresos ya mermados del profesorado femenino un nuevo reto, ¿no? Y finalmente decir que hemos visto por el confinamiento, por las situaciones de hacinamiento y de pobreza, que ha habido un crecimiento de la violencia de género durante el confinamiento, ¿no? Eso es algo muy importante a decir. El caso de Perú es uno de los que se reportan en la literatura, pero no es el único, y que esto también tiene una afectación sobre las y los docentes. Carlos, quería Ahora, ¿qué señalarte es que lo que estamos en están el tiempo. haciendo el profesorado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en Chile se envían guías o recursos pedagógicos, pero no se hacen clases, ¿no? Por ejemplo, solo el 18% del profesorado chileno encuestado por Educar Chile reporta estar haciendo clases en vivo. Y la mayoría de los que no se concentran en colegios particulares y en educación secundaria. Asimismo, otra encuesta revela que las principales actividades pedagógicas durante la pandemia estuvo centrada en el envío de tareas, de trabajos, en trabajo autónomo, y solo un 9% de docentes considera que la mayoría de sus estudiantes cuenta con hábitos para estudiar de forma autónoma. Y un cuarto cree que tienen las habilidades necesarias para usar las aplicaciones de trabajo a distancia, ¿no? La encuesta mexicana que citaba con anterioridad demostraba también que las estrategias de trabajo a distancia han incluido formatos viejos en, digamos, vino viejo en botellas nuevas, como se dice coloquialmente, ¿no? Es decir, los formatos siguen siendo los de la tarea, los del llenado del libro, en una situación excepcional. La realización de clases virtuales, la realización de videos, son mucho más comunes en las escuelas privadas, donde cerca de la mitad han logrado hacerlo, y en el caso de las escuelas más vulnerables no llegan al 10% el profesorado que ha podido realizar videos, que ha podido hacer clases en vivo. Ya voy cerrando, sé que voy sobre el tiempo, así que solamente mencionar que tenemos algunas necesidades emergentes, algunos temas viejos y algunas necesidades nuevas. Por ejemplo, el tema de educación para la salud, no solamente para poder trabajar en términos del distanciamiento físico, la prevención del virus, sino también en términos de la salud que representa el confinamiento, la educación a distancia. Ejemplos de ellos vemos en Nicaragua, en Uruguay, pero hace falta educación para el cuidado de sí, del medio ambiente, la sexualidad, la convivencia en estos entornos en los que la violencia, el estigma, la desinformación están siendo parte del panorama, ¿no? Algunos programas de alfabetización mediática e informacional también se hacen necesarios. En términos de pedagogías para la inclusión, vemos que la diversidad y la desigualdad de la región presenta dificultades y requiere de modificaciones para llegar a las y los estudiantes a los que no se ha llegado, ¿no? Eso que mencionaba el informe GEM de este año. Las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las mujeres, la diversidad sexual, que requieren y tienen necesidades específicas. Por ejemplo, en el caso de discapacidad, el confinamiento, por un lado, no se vive de la misma manera. En el caso de estudiantes con espectro autista, por ejemplo, u otras formas distintas de aprendizaje, en las cuales la exposición, la sobreexposición a las pantallas, digamos que recrudece buena parte de sus
de sus condiciones. También se requieren hoy pedagogías para hacer los ajustes curriculares. Vemos que en países como Panamá, Perú, Chile y otros han estado haciendo ajustes al currículo justamente por la disrupción educativa. Sin embargo, hay poca formación para poder hacer esos ajustes, para poder acoplar las pedagogías, y en los ajustes curriculares vemos también el peligro de estrechar el currículo solamente a algunas áreas que suelen ser las áreas que se evalúan de manera sumativa y estandarizada, y no de otras áreas que nos parecen sumamente importantes, como decíamos, como la salud, la ciudadanía, el cuidado, la igualdad, la participación. Dentro de las pedagogías para la inclusión vemos también a la mentoría y al acompañamiento socioemocional como un tema fundamental que ya era parte, digamos, de las demandas para el desarrollo profesional docente, pero que el día de hoy, por las condiciones de la pandemia, por los efectos de ella, vemos que se hace mucho más necesario. Y finalmente, en términos de hábitos de aprendizaje, tanto la educación a distancia como la educación en línea requiere de modos de aprendizaje autónomo, autodirigido. Sin embargo, digamos, las y los docentes no han contado con formación en este tipo de educación. Como decíamos, solo el 9% de algunos profesores encuestados en Chile consideraba que cuentan los estudiantes con estas competencias. La mitad del profesorado encuestado en Brasil declaraba que menos de la mitad de los estudiantes son capaces de seguir la educación a distancia, y esto es el 63% también del estudiantado chileno que fue encuestado por Educación 2020. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones, y con esto voy cerrando, que hemos aprendido durante la pandemia? Primero, que el liderazgo de las y los educadores es fundamental. A mí me parece que hoy, a través de la educación a distancia que ha entrado a los hogares, son las familias, los cuidadores, quienes han dado cuenta de la complejidad del trabajo docente, ¿no? De los nuevos roles que han tenido que asumir las y los profesores, y queremos pensar que eso redundará en un mayor aprecio, no solamente social, de la profesión, sino también en términos de condiciones laborales por las políticas docentes. Segundo, la participación del profesorado es clave para la efectividad de las medidas que se tomen, ¿no? Es decir, no solamente porque el profesorado es el personal de primera línea de la educación, quien mejor conoce las necesidades específicas de sus clases, de sus grupos, de las personas que los habitan, sino también porque, digamos que el diálogo social como herramienta para la formulación de estrategias puede apoyar a esas condiciones y a esa efectividad. Importante decir que es importante también que las y los docentes puedan participar en este diálogo acerca de sus propias condiciones laborales, ¿no? Vimos en el caso de Argentina, es un buen ejemplo de cómo se hizo una mesa de diálogo entre gobierno y sindicatos para poder acordar, para poder poner sobre la mesa cuáles son esas nuevas horas, esas nuevas sobrecargas, esos nuevos roles que están asumiendo, y cómo organizarlo de manera que no sea extenuante para el profesorado. En términos de trabajo docente, me parece que es este trabajo el que lidera el proceso de reimaginar la educación, ¿no? El título del evento que hoy tenemos. Es decir, hoy hemos visto que las y los profesores han tenido que experimentar, que crear, que innovar, que adaptar, y eso me parece que nos da pauta para poder replantear el tipo de educación que necesitamos, para situar los contenidos, para diversificarlos en términos justamente de necesidades distintas, para contextualizarlos, adaptarlos. Eso que sabemos que es la función de la formación docente y del desarrollo continuo, es algo que nos puede apoyar para reimaginar la educación a partir de las redes de docentes, de sus comunidades de práctica y de intercambio. Y finalmente, la salud, la seguridad y el bienestar del personal educativo es algo que es la piedra angular de estos cambios. Estos cambios solamente serán posibles en tanto y en cuanto el profesorado cuente con condiciones laborales, de trabajo decente, de remuneración, de desarrollo profesional. Por ello, hacemos eco de la recomendación conjunta de la UNESCO y la OIT sobre la situación de los docentes de 1963,
y de los docentes de educación superior de 1997. Hacemos un llamado para que la formación y el desarrollo profesional sean una prioridad dentro de las políticas educativas, que sean financiadas de manera correcta para poder tener justamente una mejor educación que sea equitativa y de calidad para todas y todos. Ya lo demás lo dejo sobre la mesa. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar inmediatamente la palabra a la ministra Montserrat Climent. Sabemos que ha estado esperándonos y le agradecemos por estar aquí. Cata, creo que estás en silencio. No, sí se le oye. Sí se escucha. Así que muchas gracias, ministra. Le doy la palabra. Bueno, primero que todo, saludo muy afectuosamente a nuestra directora regional UNESCO, Claudia Uribe, a los representantes de UNESCO, a los distinguidos panelistas, a los docentes y las docentes presentes y a todos los que nos acompañan. Carlos ha hecho un excelente análisis y resumen de los desafíos que tenemos y que creo que cuando la historia narre este episodio del COVID, porque es un episodio histórico definitivamente, muchas cosas han cambiado, entre esas quizás la que más ha impactado es en educación y salud, que son las áreas muy humanas. Veremos que los grandes protagonistas serán los docentes, pero también van a quedar develadas, y lo cual es bueno, los desafíos y retos, brechas que tenemos por delante. Vemos que en América Latina los compartimos todos, en diferentes dimensiones, en diferentes matices, pero estamos juntos en esto y ha sido una gran oportunidad para compartir, pero también es un gran desafío el ya concretar estrategias efectivas a nivel de cada país y también a nivel regional al respecto sobre el liderazgo y la carrera docente. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador, solamente para poner en contexto, somos 4.462.000 estudiantes, 16.000 instituciones educativas, de las cuales 12.000 son del sector público, fiscal, todo aproximado, docentes 214.800. ¿Cuáles han sido así los grandes desafíos que impactaron, obviamente, cuando en 24 horas amanecimos, a pesar de que veíamos las noticias internacionales, pero creo que en cada uno de nuestros países hubo una fecha y una hora exacta en que se declaraba el estado de emergencia y de excepción, y empezó la transformación? El cambio de modelo pedagógico. Obviamente, este fue el primer gran impacto. Nosotros transformamos inmediatamente el currículo a un currículo priorizado, énfasis en habilidades para la vida, proyectos interdisciplinarios, evaluación por portafolio, y esto significaba una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender, un cambio radical de mentalidad, no solamente para los docentes, por supuesto, también para las familias y para los estudiantes. Siempre oímos a las familias decir, pero mi hijo no está aprendiendo lo mismo. Sí, no está aprendiendo lo mismo. Estamos transformando la educación y tratando de consolidar lo que sabemos que eran transformaciones necesarias, como el énfasis en habilidades para la vida, por ejemplo, que está muy relacionado a la formación ética y en valores. El otro gran desafío es esta unión protagónica y maravillosa entre docentes, estudiantes y familias. Es un círculo de comunicación en Ecuador, como estoy segura que en los demás países. Sabíamos muy bien, por supuesto, el desafío de la conectividad, pero nosotros, y por eso le dimos muchísima fuerza al modelo Aprendemos Juntos en Casa. No te conectes solo con una computadora, conéctate con el ser querido y el ser más cercano que tengas. Estamos juntos y juntos vamos adelante, porque el modelo estaba hecho para fomentar la autonomía y la responsabilidad. Lastimosamente, se hizo demasiada presión hacia el tema de que si no tiene conectividad, si no tiene computadora, está fuera del sistema, y eso hizo que la tentación, porque creo que hemos luchado mucho contra eso con sentido de urgencia, que algunas familias sientan la tentación de que sus hijos abandonen la escolaridad, lo cual para nosotros es realmente uno de los objetivos fundamentales, mantenerlos en contacto y dentro del sistema. Por lo tanto, nuestros docentes han hecho una labor heroica, más allá del acompañamiento de aprendizajes, que sabemos que tenemos grandes desafíos, por supuesto, y que hay que seguir diagnosticando, evaluando, etcétera, pero en comunicación, en apoyo emocional y en acompañamiento, para evitar esta retención y para superar juntos la crisis, que sobre todo tiene un componente emocional. Estábamos en gran ambiente de temor,
de pérdida no solamente de la vida, de seres queridos, también del trabajo y de la forma de vida que teníamos. Y seguimos en eso, solo que el ser humano va acostumbrándose y adaptándose a todo, con gran resiliencia. Esa fue una labor heroica de nuestros docentes y las encuestas internacionales dicen que el 90%, y lo dicen de parte de las familias y los estudiantes, el 90% de nuestros docentes mantuvieron contacto asiduo y un 95% con menos, o sea, un 5% menos asiduidad y otro 5% no tuvo contacto, pero en muchos de los casos también fue porque algunas de nuestras comunidades rurales se declararon en autoaislamiento. En este momento nos están pidiendo acompañamiento y estamos retornando progresivamente a clases, sobre todo en las áreas rurales, para lo cual también se están preparando nuestros docentes. El uso y convivencia mediante tecnologías. Como digo, no solamente el tema dispositivos, por supuesto, que siempre es fundamental en estas épocas, sino también la televisión, la radio, las plataformas de aprendizaje, los textos, las guías impresas en 12 lenguas, porque somos un país muy pequeño, pero quizás uno de los más biodiversos del mundo. Tenemos 2 calendarios académicos, 14 nacionalidades, 18 pueblos, y hemos tratado de cubrir absolutamente a todos porque la inclusión es nuestro eje central y la protección integral de derechos. Y, por supuesto, para los docentes, esta adaptación a educación remota a través de todos estos recursos y canales fue un gran desafío y es un gran desafío. La capacitación, todos tuvieron que y ingresaron muy voluntariamente con fuerte esfuerzo a 600,000 cupos que pudimos abrir gracias a la solidaridad de la academia, de fundaciones y obviamente en articulación con el Ministerio de Educación, de los cuales casi todos nuestros docentes han participado, son gratuitos y están en la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación. Estos cursos están en manejo de tecnologías, generación de ambientes virtuales, apoyo socioemocional y, por supuesto, apoyo pedagógico. La movilidad. Ecuador sufre un fenómeno que supongo que también es común y es que un día a la vez las familias toman decisiones todos los días de acuerdo a las circunstancias, porque si algo caracteriza estos momentos es la incertidumbre. Por lo tanto, no tenemos todavía, sabemos que es una gran alerta y en la medida en que nos demoremos en retornar, sube la alerta, no tenemos mayor número de abandono o no matrícula, pero sí tenemos una fuerte movilidad. 195,000 estudiantes se han trasladado del sector particular, fiscomisional y municipal al sector fiscal. Y además tenemos 126,000 niños nuevos en el sistema en relación más que el año pasado, es decir, la matrícula más bien ha incrementado. Pero aparte de eso, cada vez que hacemos cortes permanentes, porque permanecemos en contacto permanente, tenemos una gran movilidad entre regiones y, por ejemplo, de lo rural al urbano y del urbano a lo rural. Y eso, por supuesto, hace que estemos en una permanente evaluación de los distributivos y de garantizar el derecho a la educación. La crisis económica dificulta la dotación de recursos. En el caso de Ecuador, ustedes saben que la crisis nos agarró con una fuerte crisis económica que venía anunciada ya desde, recordemos que tuvimos el paro de octubre precisamente por tratar de tomar correctivos y medidas para la crisis, y antes de eso, en fin, así que entramos este año sabiendo que veníamos una fuerte crisis económica, social y política porque es año preelectoral. Eso, por supuesto, con la pandemia se agravó fuertemente e hizo que se dificulte la entrega de recursos como hubiésemos querido, de recursos de todo tipo a nuestros docentes, a nuestras familias. A pesar de eso, y eso fue uno de los grandes, si se quiere, logros, a pesar de esta fuerte crisis, continuamos insistiendo en el marco de la revalorización docente, en que los procesos de calidad docente, con más razón, había que institucionalizarlos y había que reforzarlos. Nuestro plan de continuidad educativa, que está establecido desde un principio, tiene 3 fases. Aprendemos juntos en casa, que estamos hasta el momento. Juntos aprendemos y nos cuidamos. En este plan estamos ya a través de pilotajes. Todas las semanas el COE, que es el Organismo de Emergencia Nacional, va aprobando semanalmente lotes. Cuando las escuelas están listas, cuando las comunidades están de acuerdo, siempre será opcional para las familias. Cuando los COEs, estos organismos de emergencia locales, están de acuerdo, pueden iniciar los programas piloto y así semana a semana vamos retornando en orden y progresivamente con todos. Y la última, que será la nueva realidad de vuelta a la escuela. Entonces, en toda esta propuesta integral para fomentar el liderazgo docente,
Lo que hemos hecho, y como les digo, la educación en general se ha centrado en proyectos de vida para nuestros estudiantes, una sociedad basada en un bien común, global y sostenible. Este terremoto que nos ha sacudido hasta las entrañas y raíces ha servido para eso, para todos remover, sensibilizarnos, concientizarnos de qué es lo importante a corto y a largo plazo, y humanizar más la educación. Recordar que las tecnologías son muy importantes, por supuesto, los nuevos aprendizajes serán híbridos y así quedará para siempre, pero con más razón hay que humanizar más la educación. En ese sentido es un aprendizaje colectivo, renovación constante de la misión y visión. Reforzamos y continuamos con los concursos durante la crisis para nombramiento de una manera totalmente transparente y meritocrática, con la participación de todos los gremios y medios visualmente, y dimos 11.900 nombramientos definitivos que ingresaron en Sierra y Costa. Organizamos el trabajo y el tiempo, que ya vamos a ver más adelante, adecuando desde la normativa para que los docentes puedan enfocarse solo en la labor pedagógica y se olviden de la cantidad de trámites administrativos que muchas veces los desgasta y los estresa y les hace quitar tiempo. Continuamos con la política de renovación de directivos para refrescar los liderazgos y siempre basados en la trayectoria y los méritos. Capacitación docente, como explicaba antes, 80 perfiles docentes fueron revisados y generamos todo el itinerario formativo para un distributivo real, un análisis y evaluación que estamos haciendo de todo el país, de las cargas horarias y los distributivos a partir de los perfiles. Un concurso por primera vez en la historia de maestro intercultural bilingüe para nuestras 14 lenguas. Ellos aprobaron primero el examen de lenguas y se otorgarán 1.500 nombramientos. Esto para fortalecer la calidad, institucionalizarla y siempre en el marco de la revalorización docente. El plan de disminución de carga administrativa docente, como les digo, fue un análisis completo de toda la normativa del ministerio, porque tenemos derogas de acuerdos, modificaciones, adendos. Dijimos ya, revisemos todo de una vez, y en el marco de la revalorización docente se le dio mucha importancia a los procesos pedagógicos y a toda la cadena de gestión. Por eso tenemos que se hizo hoy énfasis en 3 grandes columnas. La una, la gestión de información, que es la optimización y eficiencia, planes de simplificación internos y a nivel desconcentrado. Nosotros tenemos 9 zonas en el país y 140 distritos. Somos un modelo que intenta ser desconcentrado con autonomía responsable, y esta optimización de trámites agilita los procesos. La gestión pedagógica, que es la reformulación de instructivos para la planificación y evaluación, capacitación de docentes de acuerdo a las necesidades y tratando de hacer capacitaciones in situ, actualización de medios de verificación, mejor articulación entre auditores, asesores, directivos, docentes y también los mentores, que les estamos dando mucha más fuerza ahora. Y la gestión normativa, que como les digo, hicimos un recorrido fuerte de nuestro árbol de acuerdos y de normativa, que es bastante rico para realmente que dé frutos. El plan de continuidad educativa entonces también es un desafío para nuestros docentes, porque vendrá con la alternancia educativa, como sabemos, que creo que en todos los países estamos tomando la misma opción, en casa y en la institución educativa. En casa continúan la ayuda de las multiplataformas, las fichas pedagógicas, que han sido excelente herramienta porque nos ha alineado en esta reforma del currículo, en esta transformación. Docentes, familias y estudiantes logran implementar de la misma manera de acuerdo a sus necesidades. Es para todos grandes lineamientos, pero con autonomía, cada uno lo aterriza de acuerdo a su contexto cultural y necesidades de estudiantes. Y por otro lado, tenemos en la institución educativa que nuestros docentes están en nuevas formas, como decíamos, de enseñar y aprender, pero también de convivir, y formando a las comunidades y a los estudiantes en estos hábitos de protocolos de autocuidado, aforos, aulas, espacios abiertos, instalaciones sanitarias, y en eso se están preparando en este momento. Otra gran adaptación de nuestros docentes es que el Sistema Nacional de Educación del Ecuador optó por su flexibilización total, como decíamos, desde la revisión de la normativa y demás, para que todas las familias que viven en el Ecuador y todas las instituciones particulares y públicas puedan adaptarse a qué tipo de educación desean ofrecer a sus hijos y de acuerdo a sus recursos y circunstancias. En ese sentido,
generamos como modalidades ya permanentes y seguirán permanentes, la de alternancia, que es la presencial, en este momento será presencial en algún momento y por el momento semipresencial, con el currículo priorizado, medidas de autocuidado, educación abierta, que es una combinación de educación en línea durante todo el año escolar y educación virtual. Las familias escogen al inicio del año y permanecen todo el año en eso, y por supuesto sus costos son el 65%, más es hasta el 65% de la matrícula vigente en el caso de la educación particular. Y la educación en casa, que es lo que conocemos como homeschooling, y en la educación, por supuesto, la responsabilidad recae sobre todo en la tutoría de las familias y la escuela brinda acompañamiento y seguimiento. Estas tienen un costo de hasta un 30% en relación a la matrícula vigente de la institución. No es obligatorio para todas las instituciones tener las 3 modalidades, pero tenemos en la página web del Ministerio todas las opciones que tienen las familias para elegir cuál de las modalidades. Fomentando entonces el liderazgo docente, podemos decir que así hemos actuado, así nos hemos mantenido juntos y lo seguiremos haciendo porque todavía esto se va de largo. Ahorita estamos todavía en la crisis sanitaria, pero vienen secuelas de la crisis que solamente las superaremos si estamos juntos con estrategias efectivas, como decíamos, nacionales, regionales y globales. Lo importantísimo, puedo decir, el definir objetivos y alinear expectativas. Nosotros tuvimos un sí inmediato a la educación, sí a la educación de manera muy rápida y hemos permanecido con los objetivos clarísimos. Retención escolar, apoyo emocional y por supuesto acompañamiento en los aprendizajes. Y eso hemos ido alineando a todos los sectores de la sociedad. Comunicación con mucha empatía, que escuchar mucho las necesidades reales de todos los actores y sectores y una comunicación clara y permanente. Mantenemos comunicación a través de todas las tecnologías posibles y presenciales, incluso con nuestros docentes, con las familias, con los estudiantes. Tenemos abierto más de 14.000 chats a nivel de grupos de estudiantiles con tal de escuchar su voz, recuperar la voz de todos los actores de la comunidad. Escuela y familia en adelante tienen que permanecer unidas como siempre hemos tratado, pero ahora es una sola comunidad educativa. Mantener ideas en positivo. Sabemos que estamos en una fuerte crisis, sabemos los desafíos, pero no tenemos chance a resistir y sucumbir, solamente a transformarnos y avanzar. Por lo tanto, mantenemos confianza, esperanza y optimismo. Mantener el propósito y la misión y valores de los docentes y de la educación. Durante este periodo no me he cansado de agradecer a diario a nuestros docentes de todo el país, al magisterio, porque han demostrado por encima de todas las dificultades económicas que hemos tenido, de las dificultades sociales, emocionales, por supuesto, el estrés mencionado, hemos tenido una evidencia masiva del Magisterio Nacional de dedicación, mística, apoyo y afecto a sus estudiantes. Con seguridad, dentro de 5, 10, 15 años, esos niños de ahora recordarán con mucho cariño a ese maestro o maestra que lo agarró de la mano en estos momentos difíciles. Ver el panorama, siempre fue un gran reto y lo es todos los días cuando decimos un día a la vez. Ver el panorama general diferenciado entre lo urgente y lo importante, entre el corto y largo plazo. Un ejemplo de esto son los procesos de calidad docente, todos los procesos de concursos, de nombramientos definitivos basados en los méritos, por ejemplo. Podríamos haberlos pospuesto, por supuesto, pero no lo hicimos porque son muy importantes y porque institucionalizan la calidad docente a largo plazo. Por lo tanto, a pesar de que solucionamos lo urgente y lo cotidiano y lo diario, tenemos que siempre pensar en cuál es nuestra misión, propósito, lo importante y a largo plazo. Mantener la calma y el equilibrio, eso lo hemos hecho con nuestros docentes, todo es opcional y voluntario. Entregamos alimentación escolar a través de las escuelas, los portafolios, para nosotros la entrega de portafolios de los representantes legales en los 2 casos es una forma de mantener contacto y saber tangiblemente qué niños están en el sistema y los que no, qué está pasando y dónde los identificamos y buscamos y los incorporamos. Porque el niño que está dentro del sistema tiene desayuno escolar, alimentación escolar, tiene textos, tiene uniformes, tiene la protección de un docente que está contactándolo para ver casos de violencia, problemas emocionales, necesidades especiales. De allí el sentido de urgencia.
Y por otro lado, tener un plan flexible para responder a lo desconocido y para anticipar los próximos retos y escenarios posibles. Ante lo incierto, como dijimos, lo que desde la resolución fue flexibilicemos el sistema. Todo el sistema educativo tiene que flexibilizarse. La normativa, el currículo, todos los programas, la oferta educativa, la gestión escolar, los liderazgos tienen que adaptarse. Todos nos hemos adaptado y por eso decimos siempre la flexibilización fue una gran solución, acompañada del diálogo, los acuerdos y las alianzas. Hemos contado con muchísimo apoyo de los diferentes sectores y actores, ejemplo, la cooperación internacional, el sector privado firmó también un convenio con el Ministerio de Educación, Unidos por la Educación, para decir nos corresponsabilizamos en esta crisis, vamos juntos adelante, y así basados en todo esto, la academia, las universidades nos han apoyado realmente mucho. Simplemente la conclusión es que sabemos que hay que seguir adelante y juntos. Y juntos hemos llegado a 6 meses y medio de la pandemia. Sabemos que tenemos grandes desafíos todavía por seguir, pero estamos aprendiendo y sobre todo estamos humanizando la educación, la estamos transformando y creo que si nos mantenemos alertas, vigilantes, lograremos grandes lecciones y avances. Muchísimas gracias. En inclusión, en equidad y en aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por sus palabras. Me quedo con una frase que usted dijo en medio de su presentación, que tenemos la oportunidad de humanizar la educación. También sé que para todos los países han habido grandes complejidades en este tiempo y saber cómo las han ido abordando es muy interesante. Vuelvo a darle las gracias a todas y a todos nuestros participantes, contarles que tenemos más de 300 participantes vía YouTube y más de 250 en Zoom. Aprovecho de darle la bienvenida a Cristóbal Rodríguez, que es director de la carrera profesional educativa de Ecuador, que nos va a seguir acompañando. Habíamos comentado que la ministra Montserrat Climent tiene actividades ya en su agenda, así que nos va a seguir acompañando Cristóbal para las preguntas. Si es que llegamos a las preguntas. Adelante, Cristóbal. Sí, buenos días, un gusto. La ministra, claro, sí. A la orden. Gracias, Cristóbal. Quería leer un comentario del chat. Dice Miriam, los docentes cumplimos una gran labor sin límites de tiempo para poder lograr aprendizajes en nuestros estudiantes, los cuales nos llevó a lograr grandes desafíos al iniciar nuevos aprendizajes y empoderarnos de nuevas plataformas para usarlas como herramientas en nuestra labor. Felicidades por valorar nuestra labor de vocación. Y felicidades y agradecimientos profundos para todas y todos los profesores que nos están acompañando el día de hoy. También recordarles que pueden hacernos sus preguntas en la función de preguntas y respuestas y decirles que toda la información que estamos compartiendo se las vamos a mandar por correo a quienes se inscribieron y más adelante vamos a publicarla en la página de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Sin más, y sabiendo que estamos un poco sobre la hora, pero que todo lo compartido ha sido muy interesante, voy a dejar con ustedes a Emilia Soto, consultora del equipo especial de docentes, y a Daniel April, que es consultor de investigación y comunicación para el informe del IEM, quienes nos van a presentar parte del trabajo del equipo especial para docentes, en inglés la Teacher Task Force, y un documento especialmente elaborado para esta semana sobre enseñanza inclusiva y preparación se llama Enseñanza Inclusiva, preparar a todos los docentes para enseñar a todos los estudiantes. Muchas gracias, Emilia y Daniel. Luis, creo que ahora necesitamos presentar el video. A good teacher can empower children to reach their dreams and create a better future. But millions of children will never have the chance to experience this. Across the world, there's a shortage of around 69 million teachers. The challenge is greatest in sub-Saharan Africa, where 17 million teachers are needed to reach the growing population of school-age children. But not having enough teachers is only part of the problem.
In many countries, teachers are working in difficult conditions without the training and resources they need to ensure children are learning. To achieve the world's goal of inclusive and equitable education for all, we need more teachers who are qualified and receive better training and support. The Teacher Task Force is a global network of over 140 organizations and countries working to support and advance teachers and the teaching profession across the globe. We're using 3 main actions to achieve our goals: advocacy, knowledge creation and sharing, and country support. But education worldwide is facing an unprecedented disruption, COVID-19, reminding us just how valuable our educators are. Teachers play a crucial role in ensuring that learning continues, and often in difficult circumstances. They need our support. Thanks to partnership with the Hamdan Foundation, the Teacher Task Force is giving teachers the potential to transform education systems through the development of the new online knowledge platform. The new online platform supports teachers by promoting collaboration, innovation, and evidence-based policymaking, and by providing governments with the tools they need to strengthen the teaching profession. The Teacher Task Force wants to ensure there's a qualified, motivated, and empowered teacher in every classroom, so every child is in school and learning. With more and better supported teachers, we can change the futures of children everywhere. ¿Empiezo de una vez? Sí, Emilia, gracias. Okay. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los anteriores panelistas por tan completas y pertinentes presentaciones. Quisiera presentarles el documento de política que, como lo mencionó Catalina, se titula Enseñanza Inclusiva, preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos. Esta es una publicación conjunta del informe de seguimiento de la educación en el mundo, que es la que tiene el mandato de monitorear el progreso de la agenda educativa 2030. Es un equipo editorialmente independiente y está publicado por la UNESCO, y del equipo especial internacional sobre docentes para educación 2030, que es una alianza de más de 140 países y organizaciones que aboga por el profesorado y la profesión docente en todo el mundo. Como ya pues, se ha mencionado, y creo que aquí todos los presentes lo sabemos, en parte de los objetivos de educación de la Agenda 2030, parte del objetivo central es comprometer, garantizar una educación inclusiva y de calidad. Y este es el punto central que describe el documento de política. Antes de pasar al documento, me gustaría hacer una breve introducción. Como vieron en el video, la visión del equipo internacional de docentes es que cada alumno debe ser educado por un docente calificado, motivado y empoderado. Y cada alumno significa todos y todas los alumnos. Esto incluye a los más vulnerables, a aquellos que están en situación de marginalidad, a los que tienen una identidad diferente, sea de género, un lenguaje, etnia, que tienen alguna discapacidad. Y creo que este panorama, pues Carlos nos mostró un poco la diversidad de la región, y es un asunto crítico en la región de América Latina y en el Caribe. Y para alcanzar esto necesitamos docentes que estén capacitados en inclusión. Como la nota va a mostrar, y ahorita mi colega Daniel va a presentar la nota en detalle, muchos docentes no están entrenados en educación inclusiva y sienten que requieren estas habilidades. También fue un tema que Carlos resaltó anteriormente. También existen unas brechas grandes entre la legislación y la práctica en las aulas y en la realidad de las aulas. Este es un asunto clave que queremos resaltar hoy porque nos parece fundamental en el Día Mundial de los Docentes y en esta semana de celebraciones, que queremos reconocer la relevancia de los y las docentes en las respuestas educativas y la continuidad que se le ha dado al aprendizaje en estos desafíos y estos retos de la pandemia, resaltando su liderazgo y su papel fundamental. Y este liderazgo es central para alcanzar una educación inclusiva.
sin más, quisiera presentarles a mi colega Daniel April del informe de seguimiento a la educación mundial, que va a presentar en detalle el informe y la nota de política. Gracias, Emilia. Perfecto. Un momentito. Gracias, Emilia. Es verdad, la educación inclusiva es cuando el sistema se adapta al alumno y no al revés. Esta es la visión del informe GEM 2020 y de los perfiles PEER. Utilizamos los perfiles del nuevo sitio web PEER, Profiles Enhancing Education Reviews, por sus siglas en inglés, lo cual ha permitido elaborar muchas de las estadísticas nuevas que han sido incluidas en esta presentación y también en el documento de política 43. Los invitamos a echarles un vistazo. La inclusión no puede realizarse si los docentes no son agentes del cambio con valores, conocimientos y actitudes que enseñar a todos los alumnos sin excepción. Pero muchos docentes no reciben y exigen formación para la inclusión. Las leyes y políticas de educación deben comunicar una visión clara de la capacitación docente en materia de inclusión como un proceso que consiste en acciones y prácticas que abarcan la diversidad y crean un sentido de pertenencia. Alrededor de 4 de cada 10 países o 44% de los países consagran la capacitación docente en materia de inclusión en sus leyes y políticas. Este es el caso de 67% de los países de América Latina y el Caribe. Además, el 61% de los países afirman que ofrecen formación docente sobre la inclusión. Y así lo hacen el 92% de los países de América Latina. Veamos ahora más de cerca el caso de América Latina y el Caribe. A nivel mundial, 10% de los países cuentan con leyes en materia de educación inclusiva que aborda la inclusión como un concepto que hace referencia a todos los alumnos. Un tercio de dichas leyes mencionan la capacitación docente. En América Latina y en el Caribe, 53% de los países, la mitad, cuentan con estas leyes. Por ejemplo, Chile adoptó la Ley de Inclusión Escolar en 2015 y creó el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de los Profesores. En Colombia, el decreto 1421 de 2017 describe la educación inclusiva y los procesos de capacitación docente relacionados. Además, en los planes del sector de la educación, 3/4 de los países o 75% promueven la inclusión, pero 36% menciona la capacitación de los docentes en materia de inclusión. Este es el caso de la mitad de los países en América Latina y el Caribe. En el documento de política se destaca la importancia de consultar a los docentes y sus representantes en la formulación de leyes y políticas inclusivas para los docentes. Es una manera de reconocer el inestimable esfuerzo y trabajo realizado por los docentes y el personal de apoyo. Los docentes son líderes no solo en términos de enseñanza, sino también en términos de gestión, coordinación efectiva, monitoreo y evaluación y apoyo socioemocional también. Entonces tenemos que convocarlos en el diseño de las leyes y políticas
y en los procesos de toma de decisiones. Eso es fundamental. La preparación de los docentes en materia de inclusión no debería considerarse como un tema especializado que se enfoca en la enseñanza para grupos específicos, sino que debería incorporarse de forma general. En Paraguay, las políticas de educación inclusiva pretenden garantizar que todos los docentes estén preparados para tratar con alumnos diversos mediante el fomento de un diseño universal para el aprendizaje. Además, en la formación de docentes se debe dar prioridad a la influencia del marco en las actitudes. Los docentes tienden a tener una actitud positiva hacia la inclusión. Pueden tener fuertes opiniones sobre el potencial de aprendizaje de los alumnos. Además, debe adoptarse una cultura de supervisión y evaluación en los programas de formación de docentes, centrada en las prácticas en las aulas y el impacto en el rendimiento y el bienestar de los alumnos. Sin embargo, se debe alcanzar un equilibrio entre la prestación de apoyo a la persona supervisada y el establecimiento del control del supervisor. Los docentes deben contar también con el apoyo de diferentes miembros clave y estos deben estar bien preparados para desempeñar correctamente sus funciones. Por ejemplo, algunos países en América Latina y en el Caribe establecen comunidades de aprendizaje como medio de desarrollo profesional entre pares. Y estas comunidades de aprendizaje son dedicadas a la adquisición de conocimientos individuales y colectivos y también la búsqueda de sentido. Este enfoque puede ayudar a los docentes a gestionar el cambio con mayor eficacia. Ahora doy la palabra a mi colega Emilia para la última palabra. Pues simplemente queremos agradecerles a todos el espacio de presentar el documento en este escenario. Los queremos invitar a consultar el documento de política. Ahí están los links disponibles y creo que en todo caso los van a compartir desde el correo de la oficina de Santiago. También a consultar, este documento de política viene del informe GEM de este año que se basa en inclusión y queremos mencionar que a finales de octubre va a salir el reporte regional en América Latina sobre inclusión y educación. El 5 de noviembre. 5 de noviembre, gracias. Perdón. Que está en parcería con SUMA, la oficina de la UNESCO en Santiago y el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Y por último, también desde el equipo especial internacional sobre docentes, recientemente publicamos una caja de herramientas para dirigentes escolares en las que buscamos dar herramientas, guías, consejos que esperamos sean prácticos y útiles para este momento crítico de la reapertura de las escuelas y para poder apoyar tanto a los líderes escolares como a los docentes en estos complicados tiempos. Muchas gracias y te paso la palabra a Catalina para que sigamos en tiempo. Perfecto, muchas gracias Emilia y Daniel. Muy interesante su presentación, una mirada además más global, diferentes perspectivas. Daniel, nos están pidiendo si puedes postear el chat al PEER o la sigla, o nos lo mandas a nosotros y lo podemos ir poniendo ahí en el chat. Pero tú también tienes acceso directo si quieres hacerlo. Y ya para ir terminando nuestro panel, quiero darle la bienvenida nuevamente a la señora Fátima Silva. Ella, como les dije anteriormente, es representante del Comité Regional de la Internacional de Educación en América Latina. Nos ha acompañado ya en otras actividades durante este periodo de pandemia
y le queremos pedir que nos comparta su perspectiva respecto a las condiciones de trabajo y las principales necesidades de las y los docentes de la región. Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina. Es un honor poder ser invitada para estar acá y en tu nombre y en nombre de nuestra coordinadora de la UNESCO para la región, la señora doctora Cláudia Uribe, saludo a todos los participantes en cuanto expositores de esta mesa, pero especialmente a las personas que nos acompañan de este hermoso continente, cual tuvimos la gracia de nacer, vivir y construir, y también a los dos de fuera de UNESCO de París que acá están nos acompañando. Gracias por dar voz a la Internacional de la Educación de la América Latina. Nosotros representamos las organizaciones sindicales, ¿no? Y estar, por último, tiene vantajes. La ventaja es que muchos puntos que tenía para hablar, muchos expositores ya pusieron. Pero voy a hablar de la mirada representando los sindicatos y representando los docentes y los trabajadores de la educación de nuestro continente. El tema que ustedes nos solicitaron es condiciones de trabajo y principal necesidad de los docentes en la región. Yo creo que voy a poner cosas acá que es necesidades de largo plazo, no es en función de la pandemia, pero es cosas que se agravaron durante la pandemia. Algo que son estructurales, que implica en cambios de estado, de postura de estado y también de visión de servicios públicos, y otras cosas que es en función de la pandemia, que es algo circunstancial, y otros que se agonizaron en función de la pandemia y que voy a intentar hacer en los 10 minutos que me toca, y por favor, Catalina, me haga un control. En nuestra región, en nuestro continente, en la última década, impulsionado por las políticas neoliberales, tuvimos cambios en todos los sistemas de jubilación y el sistema previsional todo de previdencia social. Cambios en los sistemas, en las leyes laborales de la región y de todas las prestaciones de servicios públicos. Y estos cambios significaron también pérdidas de derecho a todos los trabajadores de la región y también a todos los docentes. Hacemos parte de este paquete de pérdidas laborales en el continente impulsionado por las políticas neoliberales. Entonces, los prejuicios son para todos y para todos los trabajadores, todo. Hay un fuerte ataque a los servicios públicos en nuestro continente, un menosprecio a todo que es público. Las escuelas públicas no sirven, lo que es bueno son los privados. El servicio de salud público no sirve, lo que sirve es el privado. La pandemia desnudó esto, diciendo cada vez más es necesario que los servicios públicos sean fuertes. Encuentra las políticas aplicadas por los gobiernos de turno últimamente en nuestro continente, en nuestra región. Bien, la educación también reveló cosas ahora, que muchas cosas fueron puestas por los datos de Tales, que es de 2018. Si podemos actualizar, ya tengo otros elementos que debemos llevar en cuenta. Primero, la cuestión de la edad de los docentes en nuestra región. Tenemos un promedio de 48 años, o sea, no atraímos jóvenes para la nuestra profesión. Los jóvenes no quieren ser docentes. Esta es una realidad nuestra, ¿no? No somos una profesión que atrae a los jóvenes también. Hay una fuerte debilidad, ¿y por qué? De la cuestión del acceso e ingreso a la carrera docente. Tenemos una ausencia de concursos públicos en el continente y tenemos vínculos precarios. Tenemos profesores titulares, profesores interinos, profesores suplentes, en fin, todo que nombre que se dé en los distintos países, que na verdad significa vínculos frágiles de derechos laborales y vínculo empregatício muy frágil que no atrae a la profesión. Quien está, tenta con las peleas, con las luchas, con las organizaciones sindicales, seguir esto. La jornada de trabajo, como acá muy bien fue puesta, jornada exhaustiva de trabajo, que tiene que trabajar 4, 6, 8 horas para conseguir garantizar el mínimo de sobrevivencia para tener un salario. Reafirmando lo que dice acá principalmente las últimas personas de UNESCO de París, la gestión democrática del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pasa por elegir a quién van a ser los directores de los centros educativos, de las escuelas, de las universidades, tener una participación democrática en esta gestión
pero también tener un proceso de gestión democrática en las políticas de enseñanza-aprendizaje. Los ministerios de educación es una isla aparte de experts que cambia las políticas y llega a los docentes no sentido de aplicar. Entonces tenemos una necesidad de tener una gestión democrática que perpasa por el pedagógico y por el administrativo también. Las condiciones laborales de trabajo. La pandemia desnudó a público, pero estamos discutiendo las cuestiones de infraestructura de nuestras escuelas y de nuestras universidades en el continente que debían estar antes de la pandemia. Decir que la escuela tiene que tener agua, que la escuela tiene que tener jabón, esto no es en función de la pandemia. O sea, debe ser un normal y que es anormal y que la pandemia pone esto como norma sanitaria para volver, tenemos que tener estas condiciones. También las cuestiones de materiales pedagógicos, materiales didácticos. No podemos seguir que los docentes tengan que sacar dinero de sus pocos salarios del bolsillo para poder comprar materiales didácticos, materiales pedagógicos, los tales portafolios que consumen tiempo y que consumen dinero, todo. Y la formación continuada. La formación continua significa también rever los currículos de formación adentro de las universidades, y son cosas estructurantes, ¿no? Mas la formación continua. Nuestras encuestas que vamos a disponibilizar después, quien estaba de primera infancia hasta la primaria, en nuestros datos muestra que 80% nunca tenía nada de trabajo para trabajar con el virtual. Cuando estaba en secundaria, la superior sí, los demás no. Y del día para la noche la pandemia dice, se reinventa. Pese a usar la computadora, pese a usar la plataforma tal, ¿no? En cuanto es educador. Entonces la formación continua no es solo en función de usar las nuevas tecnologías, mas es de se actualizar pedagógicamente, que tiene que ser ofertado por el poder público, salir de la universidad y no estar, y rever también, ¿no? Hacer un resgate del valor social de nuestra profesión. O sea, tenemos que tener honor de decir, es un docente, y para eso tiene que tener valoración profesional, ¿no? Por último, voy a decir de la cuestión salarial. No voy acá a repetir porque las personas que nos acompañan mucho son educadores y las personas que están acá son ejecutores de políticas públicas y todos dominamos los datos que tiene la ODE. Nuestro continente no es lo más pobre, nuestro continente es lo más desigual, ¿no? Y la cuestión salarial nuestra, los datos de la ODE muestran los salarios docentes de todos los niveles en relación a los demás somos los más bajos en el continente. Acá no vamos a repetir. Hay una feminilización de la profesión que muy bien acá ya fue puesto. Y esto reflexiona en los salarios. Si usted es profesor de la inicial de primera infancia y de la primaria, que es la grande mayoría es mujer, más de 80%, entonces usted tiene un salario más inferior, ¿no? Si usted va para la secundaria y para lo superior, donde aparece más hombres, entonces usted tiene un otro tipo salarial y una otra carrera. ¿Qué necesitamos? Carrera docente, que tenha um início, um meio e um fim. Que você entra e sabe que vai ser valorado profissionalmente, salarialmente e com condições dignas de local de trabalho. Creo que também nos vale hacer menção ao setor público durante esta pandemia, que querem seus logros, não negociaram com os padres de família e com os próprios estudantes superiores. No entanto, hicieron despidos en masas de docentes de las universidades de los grandes conglomerados de América Latina y siguieron con las clases virtuales ganando dinero solamente. Sin decir que las escuelas privadas pequeñas, chicas, familiares, estas cerraron durante la pandemia. Y estos estudiantes vinieron ¿para dónde? Para el sistema público. Esto también trae una demanda para el público. Es muy complejo. Es muy complejo ese proceso, todo que se agrava es en función de la pandemia. Y usted pregunta hoy, ¿cómo están los docentes hoy? Que yo estuve en el inicio de la pandemia discutiendo para qué servían las cuestiones de la virtualidad. Y la internacional decía, la virtualidad es para mantener el vínculo, no es para poner y tal, en fin, y tal. Hoy vamos a decir de cómo están los docentes, con 7, 6 meses ya estamos. Ninguno pensábamos que iba a pasar por esto. Por dolor de la pérdida, por la vida, perdemos muchos educadores nesta pandemia.
Muchos vamos a volver y no tenemos compañeros valiosos, no vamos a tener estudiantes, tal. Muy doloroso lo que estamos pasando, ¿no? ¿Cómo están los educadores? Exhaustos, agotados, con medo, tentando preservar la vida. Y un elemento que ninguno pose acá de los expositores, endeudados. Y muchas de estas deudas fue para qué? Aumentar la capacidad de la internet, porque tenía una internet poca. Comprar móvil, porque pensara que era cosa poca, pero la plataforma le consume todos los datos móviles y todo. Comprar computadora. Además, vieron su casa del día para la noche ser invadida, su privacidad, tener los hijos que tenían que utilizar la computadora, lo doble de tareas, la cuestión de violencia, porque la violencia de género es de todas las clases sociales, incluso de los maestros. Entonces, acumulado eso, dice, ¿cómo están hoy? Exhaustos, agotados, endeudados y preocupados con la vida, porque ahora en todo el continente estamos en la pelea de que quieren volver a las clases. E temos dados, por exemplo, que eu sou de uma república federativa, há províncias em Brasil que 40% do quadro é de grupo de risco e não querem volver às classes por sua vida, por vida de seus estudantes, todo. Então, como isto? O retorno às classes, como está, exceto em Uruguai, que não foi conflituoso, o restante todo está com muito conflito com as organizações por el quadro e também com demandas judiciais. A opção nossa, enquanto organização sindical, é por defesa da vida. Los contenidos recuperamos, la vida no. Entonces, volver cuando tuvimos condiciones sanitarias adecuadas y cuando tuvimos condiciones reales. Vamos recuperar los contenidos. Este es un compromiso que queremos hacer con todos y hacer un proceso de negociación. Entonces, ¿qué necesitamos? Formación, carrera y valoración profesional. Esta es la demanda que tenemos. Y como estamos en el rumo del centenario de Paulo Freire, que seguimos enquanto educadores, ustedes más como gestores, nosotros enquanto muchos nos acompañan en clases, somos educadores y educadoras, que cambiamos las personas, que transformamos las personas y estas personas van a transformar el mundo, conforme el legado y el ensinamiento de Paulo Freire. ¿Y qué es transformar el mundo? Es no dejar que dirigentes negacionistas lleguen a espacios de poder, de gobierno, de naciones poderosas como estas, como las nuestras, que negue la ciencia, que en medio de una pandemia, en función de sus acciones de gobierno, perdemos muchas vidas. Y si hay algo que tiene valor, es la vida. Entonces, que la educación transformadora nuestra, que sirva para no elegirnos líderes que en pleno siglo XXI negue la ciencia y sus acciones de gobierno llevó muchas das perdas de vida. Certamente íbamos a tener pérdidas de vida, mas se tivermos governos que creem na ciência, em casos nossos de América Latina, que lastimavelmente não é só pero também certamente teríamos vidas poupadas. Muitas graças, esperamos poder compartilhar, pero mais que tudo, efetivar políticas de verdade para nossa gente, para nosso continente, e que podemos sentar com os maestros e com os governos para executar políticas e implementar uma política de verdade para nosso continente. Graças. Perfecto, muchas gracias, Fátima. Nos pones a la luz desafíos muy, muy importantes, no solo en lo inmediato, como dices tú, sino que justamente hacia adelante, sobre todo visualizando las desigualdades no solo de todo el continente, sino también las desigualdades, condiciones en que están los y las profesoras, ¿verdad? Y lo cansado que están. Estamos ya sobre la hora. Hay algunas preguntas bien interesantes, pero vamos a mencionarlas acá y Carlos Vargas nos va a ayudar a hacer un cierre. Hay preguntas importantes sobre, dice, las limitantes para revalorizar al docente en nuestros países, yo diría las limitantes y los desafíos, ¿verdad? En este contexto de las desigualdades del COVID, los desafíos que tiene para la carrera docente, nos preguntan. Nos han preguntado sobre materiales específicos, sobre condiciones y calidad de la capacitación. Creo que todos esos elementos han ido apareciendo durante las presentaciones de todas y todos.
Entonces, pidiéndole disculpa a los demás panelistas, pero también considerando en que los tiempos web son bastante rápidos, le voy a dar la palabra a Carlos Vargas para que pueda hacer un cierre y vayamos ya logrando terminar relativamente cerca de la hora planificada. Muchas gracias, Cata. Fátima, muchísimas gracias por tu presentación. También a Daniel, a Emilia, a la ministra Krimer, que tuvo que salir, pero aquí dejamos los agradecimientos a Cristóbal. Yo quisiera, primero que todo, agradecer a todas y todos los participantes de este webinar, no solamente al panel, sino a las y los docentes que nos acompañan. Como dice Cata, es muy difícil poder abordar la cantidad de preguntas y de preguntas tan sustantivas que hemos recibido en el chat, así que lo que haremos será acopiar y sistematizar estas preguntas para poderlas responder en el panel. Ahí estaremos consultando con el panel para poder enviarles vía correo electrónico las respuestas a las múltiples preguntas que hoy no podremos abordar. Sin embargo, me gustaría decir que a lo largo de este seminario hemos escuchado los retos que tienen las y los docentes, las necesidades de apoyo que por parte de los ministerios de educación deben de ser atendidas. Hemos escuchado de un ministerio las dificultades de las administraciones públicas para poder hacer una priorización del gasto, dedicar los recursos financieros necesarios para poder garantizar no solamente educación, sino también educación, salud y bienestar. Es decir, son muchas las necesidades. En términos contextuales hemos también escuchado los retos que supone la desigualdad, los retos que supone la privatización de la educación y de los servicios públicos, y la necesidad de tener estados de bienestar que sean democráticos, que sean participativos y que releven el carácter público de la educación, entre otros derechos humanos fundamentales. Creo que nos toca, y es parte de este evento, poder hacer conciencia acerca de las necesidades de apoyo, a remarcar las obligaciones en términos de derechos humanos de los estados como garantes del derecho a la educación, de priorizar el gasto, de dedicar los recursos necesarios, como decía el panel, no solamente para posibilitar la actuación de las y los docentes, sino para valorizar la profesión. Y me gustaría centrarme en este punto particular, porque si bien hemos escuchado todos los retos, todos los desafíos, todas las necesidades, hemos escuchado menos acerca de las y los docentes que han estado al pie del cañón, que han estado yendo más allá del llamado del deber, cumpliendo con funciones y supliendo funciones que la escuela provee, y que no solamente tiene que ver con aprendizajes y con currículum, sino también de acompañamiento. La escuela, que en esta región y en las zonas más vulnerables de ella, sirve no solamente como lugar de aprendizaje, sino como lugar de refugio, como lugar de libertad, de refugio de la violencia. Sirve también como lugar de alimentación. En muchas de las comunidades más pobres de la región es la alimentación escolar la que garantiza que haya un cierto sustento de base, y las y los docentes han suplido esas funciones. Han proveído refugio, aunque fuese virtual, a partir del acercamiento más difícil con las y los estudiantes. Han participado en la colecta, en la distribución de alimentos, de materiales, han puesto a disposición, como Fátima decía, sus propios recursos, su electricidad, su conexión a internet, el tiempo de familia, el tiempo de ocio. Así que no quisiera cerrar este evento sin mencionar que el papel de las y los docentes y el liderazgo al que hacemos hoy referencia es fundamental
Así que quisiera yo cerrar con un agradecimiento a todas y a todos los docentes por el trabajo que han realizado en esta pandemia, ¿no? Y recordar que el papel de las y los docentes tiene que estar igualmente recompensado en formas de legitimación social, en formas de participación, en formas justas, decentes, de remuneración y de profesionalización. Así que con ello, agradecer al panel su participación, agradecer a todas y a todos, y cedo la palabra ahora a nuestra directora, a Claudia Uribe, para que nos dé unas palabras de despedida. Claudia, por favor. Sí, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a nuestros panelistas que realmente han levantado una serie de temas de muchísimo interés y de muchísima relevancia. He estado haciendo un seguimiento del chat y veo cómo ha resonado entre nuestra audiencia muchos de los mensajes que se han compartido aquí. Así que realmente agradecerles. Yo creo que esta es una discusión que se enmarca hoy en el Día Internacional Mundial de los Docentes, pero que claramente es una conversación que hay que seguir teniendo e incorporando en nuestro debate diario de la mejora de nuestros sistemas educativos y, por supuesto, la mejora de las condiciones del personal docente. Así que bueno, pues los invito entonces a que continuemos esta conversación en las distintas instancias en las que nos movemos, y me sumo a todos los que han mencionado ese gran agradecimiento que tenemos por la labor de los docentes en esta época que nos ha generado estos retos tan enormes. Así que ya con esto me despido y bueno, pues nos seguiremos viendo en próximos seminarios que organicemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Bien, con esto cerramos nuestro webinar de hoy. Volvemos a agradecerles a todos por su participación y nos seguiremos encontrando virtualmente por ahora en siguientes eventos. Gracias a todos y todas las panelistas también. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un honor. Muchas gracias. Gracias.